Bienvenidos a Novedades del Fútbol. Hoy tenemos una noticia que sacude por completo el panorama de la selección española a pocos meses de dos citas clave, la finalísima ante Argentina y el Mundial 2026. España pierde a uno de sus delanteros con mejor proyección y mejores números de la temporada. Una lesión grave que no solo lo deja fuera de la finalísima, sino que prácticamente lo descarta del Mundial. Estamos hablando de Samu Omorodion Agehowa, el joven atacante del Porto que se había ganado un lugar en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente. Y la lesión no es menor. El club confirmó que el delantero sufrió un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más temidas en el fútbol profesional. El clásico diagnóstico que obliga a pasar por quirófano y que implica varios meses de recuperación. En términos prácticos, significa que no llegará ni a la finalísima ni al Mundial 2026. Y esto cambia mucho más de lo que parece. Primero, porque Samu no era un nombre decorativo en la lista. A sus 21 años, estaba firmando una temporada impresionante con el Porto. 20 goles en 32 partidos. Números que lo convertían en el delantero internacional español con mejores estadísticas del curso. En una selección que ha tenido debates constantes sobre el 9 titular, su rendimiento lo posicionaba como una alternativa muy seria. Recordemos el contexto. Luis de la Fuente decidió no convocar a Álvaro Morata en las últimas listas, lo que abrió la puerta a nuevos perfiles en el ataque. En ese escenario, Samu y Borja Iglesias aparecieron como opciones, mientras que Mikel Oyarzabal encabezaba la referencia ofensiva. Samu ofrecía algo diferente. Un delantero corpulento, potente en el juego aéreo, fuerte en carrera, con capacidad de remate y presencia física. No era solo un goleador, era una variante táctica distinta para partidos cerrados o rivales físicos. Y ahora, esa variante desaparece. El propio jugador expresó su devastación en redes sociales, calificando el día de la lesión como el más desafortunado de su carrera. No es para menos. Con solo 21 años, estaba ante la oportunidad de consolidarse en una gran cita internacional. La lesión se produjo en el clásico entre Porto y Sporting de Lisboa. Fue sustituido al descanso tras el empate 1-1 y horas después llegó el comunicado oficial confirmando la gravedad. Pero aquí, el impacto no es solo individual. España tenía en la finalísima, ante Argentina, una prueba de fuego antes del Mundial. Un partido de altísima exigencia que serviría para ajustar detalles, medir niveles y consolidar automatismos. Perder a un delantero en crecimiento justo antes de ese duelo complica la planificación. Y hay más. A 4 meses del Mundial 2026, cualquier lesión grave genera preocupación adicional. Porque no se trata solo de Samu. La lista de dudas empieza a crecer. Luis de la Fuente también sigue de cerca la situación física de Nico Williams, afectado por pubalgia, y el mediocampista Mikel Merino, del Arsenal, atraviesa un proceso quirúrgico tras sufrir una fractura por estrés en el pie derecho. Es decir, no es un caso aislado. Es una cadena de incertidumbres en un momento crítico del calendario. En Novedades del Fútbol creemos que esta lesión obliga a replantear el mapa ofensivo de España. ¿Volverá Morata como mata escena? ¿Se consolidará Borja Iglesias? ¿Habrá alguna sorpresa en la lista final para el Mundial? Quiero que me digas en los comentarios qué delantero debería asumir el protagonismo ahora que Samu queda fuera. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Estamos a meses del Mundial 2026 y cada lesión, cada convocatoria y cada decisión puede cambiar el rumbo de una selección candidata. Suscríbete a Novedades del Fútbol y acompáñanos en el camino hacia la gran cita. En la segunda parte vamos a analizar cómo esta baja afecta directamente el esquema de la Fuente y qué alternativas reales tiene España para suplir a un delantero que estaba en su mejor momento. Seguimos en Novedades del Fútbol. La baja de Samu Omorodion no es solo un golpe emocional para el jugador, ni una estadística menos en la lista. Es un problema táctico real para Luis de la Fuente a pocos meses de la finalísima y del Mundial 2026. Porque España no pierde solo a un delantero, pierde un perfil específico. Samu era el único 9 puro, con potencia física dominante
y juego aéreo constante dentro de las últimas convocatorias. En una selección caracterizada por movilidad, técnica y circulación, su presencia ofrecía algo diferente: ruptura directa, referencia en el área y capacidad de fijar centrales. Y eso no es fácil de reemplazar. España ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo más dinámico en ataque. Oyarzábal puede jugar como falso 9. Ferran Torres puede ocupar zonas centrales. Incluso Dani Olmo ha actuado por dentro en determinados contextos, pero ninguno ofrece el peso físico que aportaba Samu. En partidos ante selecciones cerradas, ese tipo de delantero es fundamental. Pensemos en el Mundial. En torneos cortos, muchas selecciones se repliegan, cierran espacios y obligan a atacar por arriba. Tener un delantero fuerte en el juego aéreo y en la disputa física es una herramienta clave. Sin Samu, España pierde esa carta. Ahora el foco vuelve inevitablemente hacia Álvaro Morata. El capitán había quedado fuera de las últimas convocatorias, pero su experiencia y perfil pueden volver a cobrar relevancia. En momentos críticos, los entrenadores suelen optar por futbolistas con recorrido en grandes citas. La pregunta es si De la Fuente está dispuesto a revertir decisiones previas. Otra opción es Borja Iglesias, quien ya había aparecido como alternativa. Tiene presencia física y experiencia en el fútbol español, aunque su rendimiento internacional ha sido irregular. También está la posibilidad de apostar definitivamente por un modelo sin 9 clásico. Un sistema con movilidad constante, intercambios de posición y llegada desde segunda línea. Pero eso implica asumir riesgos frente a defensas muy estructuradas. Y aquí entra la finalísima. El partido ante Argentina no será solo un trofeo, será un examen táctico de altísimo nivel. Argentina es una selección que compite con intensidad, que presiona, que maneja tiempos y que exige soluciones distintas. Sin Samu, el abanico ofensivo de España se reduce. Además, hay un factor psicológico. Un mundial se prepara con estabilidad. Cuando empiezan a acumularse lesiones importantes, el mensaje interno puede resentirse. Nico Williams arrastra molestias. Mikel Merino está en recuperación tras cirugía. Ahora Samu queda fuera. Luis de la Fuente necesita certezas, no dudas. En Novedades del Fútbol creemos que esta lesión obliga a acelerar decisiones que quizás estaban pensadas para más adelante. El seleccionador deberá definir pronto cuál será su referencia ofensiva principal y trabajar automatismos con ese perfil. Porque el tiempo no espera. 4 meses pasan rápido. Y un mundial no perdona improvisaciones. Ahora te pregunto directamente, ¿debe España recuperar a Morata para asegurar experiencia y jerarquía? ¿O debería apostar por un recambio joven y mantener la renovación? Déjamelo en los comentarios. Aquí construimos debate serio. En la tercera parte vamos a hablar del impacto global, cómo esta lesión puede alterar las aspiraciones reales de España en el Mundial 2026 y si cambia su condición de candidata. Porque perder un delantero en su mejor momento puede parecer un detalle, hasta que llega la fase eliminatoria. Cerramos este análisis en Novedades del Fútbol con la pregunta más importante. ¿La lesión de Samu cambia realmente las aspiraciones de España en el Mundial 2026? En el papel, España sigue siendo una selección competitiva. Tiene talento joven, una base consolidada y un estilo reconocible. Pero los mundiales no se ganan solo con identidad. Se ganan con variantes, y ahí es donde la baja de Samu pesa. En torneos largos, los partidos no siempre se desarrollan como uno espera. Hay encuentros cerrados, eliminatorias tensas, momentos donde el plan A no funciona. En esos escenarios, contar con un delantero diferente, potente, capaz de resolver en el área con un centro aislado o una segunda jugada, puede marcar la diferencia. Samu representaba esa alternativa. No era aún una estrella consolidada en la selección mayor, pero sus números en el Porto lo respaldaban. 20 goles en 32 partidos no son casualidad. Era el delantero español con mejores estadísticas de la temporada. Perderlo significa reducir el margen de maniobra. Ahora España deberá apostar con más claridad por un modelo definido. O vuelve a un 9 clásico como Morata o Borja Iglesias,
o consolida definitivamente un esquema sin referencia fija. Pero lo que no puede permitirse es llegar al Mundial con dudas. También hay un factor emocional que no se puede ignorar. Cuando una selección comienza a acumular lesiones antes de un gran torneo, el discurso interno cambia. Empiezan las precauciones, las cargas físicas controladas, la sensación de fragilidad. Luis de la Fuente deberá gestionar ese aspecto con inteligencia, porque más allá del esquema táctico, un mundial exige confianza colectiva, y esa confianza se construye con estabilidad. La finalísima ante Argentina será ahora todavía más relevante. Será el termómetro real para medir cómo responde España sin una de sus piezas ofensivas más prometedoras. Si el equipo compite bien, la narrativa cambiará rápidamente. Si sufre en ataque, las críticas se multiplicarán. Y aquí quiero preguntarte algo clave. ¿Crees que España sigue siendo candidata firme al Mundial 2026 pese a estas bajas? ¿O esta lesión reduce significativamente sus opciones? Tu opinión es fundamental. Este canal crece con análisis y debate serio. Si quieres seguir cada detalle rumbo al Mundial 2026, lesiones, convocatorias, tácticas y polémicas, suscríbete ahora mismo a Novedades del Fútbol. Activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad que analiza el fútbol más allá del titular. Porque los mundiales no se definen solo en junio, se empiezan a definir hoy, con cada decisión y cada lesión. Y aquí vamos a contarlo todo hasta el último minuto.